Hoy nos vamos a meter en una colección de documentos que, a primera vista podría parecer la cosa más aburrida del mundo. Sí, totalmente. Son fragmentos del Diario Oficial de Uruguay del 21 de noviembre de 2025. O sea, la publicación diaria del Estado, llena de lenguaje legal, de avisos, decretos. Pura burocracia. Exacto. Pero la misión que nos propusimos fue tratarlo como una especie de, no sé, diario secreto del país. Queremos ver si debajo de toda esa formalidad podemos encontrar el pulso real de la sociedad uruguaya en un día cualquiera. Es que es una idea fascinante, porque estos documentos son algo que la mayoría de la gente, ignora por completo. Pero si los miras con atención, funcionan como el sistema operativo de una nación, ¿viste? El código fuente. Tal cual. El código que corre por debajo y que hace que todo funcione. Tenemos dos grandes secciones para analizar. Los avisos, que es el lado más humano y comercial, digamos. Ahí están los matrimonios, los remates. Claro. Y por otro lado, los documentos, que es donde el Estado habla, con decretos, acuerdos laborales. Vamos a ver qué historias se esconden ahí. Perfecto. Arranquemos entonces por lo más cercano, por las historias de la gente. Porque uno piensa en el diario oficial y se imagina, no sé, abogados, contadores. Sí, gente de traje. Pero resulta que también es un registro de los momentos más importantes en la vida de las personas. Lo primero que me saltó a la vista fueron los edictos de matrimonio. Claro, es el Estado formalizando una unión. ¿Qué encontraste en particular? Hay uno de Virginia Genoveva Dufour Bonet y Michelle Eduardo Sánchez Martínez. Y lo curioso es el lenguaje que usa, que parece de otra época, ¿viste? ¿A qué te refieres? Publican el aviso e intiman a quienes supieren algún impedimento para que lo denuncien. Suena a película, como si alguien fuera a entrar a la iglesia a último momento a gritar, «Yo me opongo». Es verdad. Es un vestigio de una formalidad pública muy antigua que sobrevive en estos textos. Totalmente. Y así como el Estado registra el inicio de una sociedad, También registra su final. Justo al lado de los matrimonios aparecen los avisos de divorcio, aunque con un nombre, mucho más técnico. muchísimo más técnico, sí. Disolución y liquidación de sociedades legales de bienes. Ahí está. Es el momento en que se deshace la unión económica de la pareja. Exacto. Ahí encontré el caso de Ignacio López Reten y María Luciana Escrigna Vigil. Y esto es interesante porque no es solo el fin de una relación personal. No, para nada. Es un proceso legal, económico, súper complejo. Y es la misma maquinaria legal, el mismo sistema que vamos a ver después en deudas y remates, pero aplicada a momentos de la vida, sean felices o, complicados. Totalmente. Y siguiendo ese ciclo de la vida en el papel, llegamos al final. Las sucesiones. Cuando alguien fallece, se abre todo un proceso para que aparezcan los herederos, los acreedores. Exacto. Pero entre los avisos comunes hay un concepto que la verdad me llamó mucho la atención. A ver, déjame adivinar. Te refieres a las herencias yacentes. Leí ese término y no tenía ni idea de lo que era. Suena a novela de misterio, ¿no? Totalmente. ¿Qué es exactamente una herencia yacente? Es que es casi eso. Imagínate un patrimonio en el limbo. El dueño falleció, pero por alguna razón nadie levantó la mano para decir esto es mío. O sea, no se conocen herederos. O los que hay no la aceptaron todavía. Entonces el Estado tiene que actuar, digamos, como un detective. Publica estos avisos, como los que vemos para Isabel Iceta Sarabiec o Gustavo Calvete Olmedo, para ver si aparece algún familiar perdido, algún acreedor. Mira vos. O sea que cada uno de esos nombres es una pequeña historia sin resolver. Exacto. Detrás de cada herencia yacente hay una pregunta. ¿Fue alguien que murió sin familia conocida? ¿O una familia que emigró hace décadas y perdió el contacto? ¿O simplemente herederos que no saben que tienen derecho a ese patrimonio? Es un pequeño misterio humano y legal escondido entre cientos de páginas de burocracia. Increíble cómo se cruzan las historias personales con la maquinaria del Estado. Y mientras todo esto pasa, el motor económico del país, no se detiene ni un segundo. Y eso se ve clarísimo en la siguiente sección.
Sí, porque gran parte de este diario es sobre el flujo de capital, las reglas del juego para las empresas y los trabajadores. Y lo primero que salta a la vista es la increíble diversidad de organizaciones que publican sus convocatorias. Por un lado, tenés un gigante de los medios como el diario El País S.A. Claro. Llama a sus accionistas para discutir, entre otras cosas, la distribución de dividendos. Y por otro tenés al Club Atlético River Plate, que convoca a sus socios para aprobar la memoria y el balance. Son dos mundos completamente distintos, operando bajo reglas similares. Y la variedad no termina ahí. No son solo las grandes corporaciones o los clubes de fútbol. No, para nada. Vemos una cooperativa dental, Codemi, una institución de asistencia médica como Camedur en Durazno, una federación de sindicatos de telecomunicaciones. Es un ecosistema muy rico. Totalmente. Pero tengo que confesar que mi hallazgo favorito fue la convocatoria de la Asociación Civil Club Canalco Flores del Sur. ¡Ay! A ver, ¿y para qué convocaban a sus socios? Para algo muy específico. Votar el cambio de su sede social. Se mudan al departamento de Canelones. Mira vos. Me pareció genial porque te muestra hasta qué punto llega el tejido social, ¿viste? Hasta un club canábico tiene que seguir estas formalidades, publicar en el diario oficial, cumplir con los estatutos, como cualquier otra empresa o asociación civil. Demuestra una sociedad muy organizada, muy diversa. Y dentro de ese motor económico hay una pieza clave que aparece con mucho detalle: los acuerdos de los consejos de salarios. Sí, estas son las negociaciones entre empresas, trabajadores y el gobierno para definir los aumentos de sueldo por sector. Claro. Aquí es donde vemos la letra chica de cómo se decide el bolsillo de miles de personas. Encontramos los acuerdos para la industria del caucho, del plástico, para agencias de noticias. Y lo fascinante no es solo que pacten aumentos, sino cómo los pactan. Exacto. No es un porcentaje igual para todos. No, para nada, y esto es clave. Uno podría pensar que un aumento salarial es un porcentaje parejo y listo, pero la política acá es mucho más quirúrgica. Los acuerdos dividen los salarios en 3 niveles. Ah, ok. Por ejemplo, para el ajuste en el 1 de julio de 2025, los salarios del nivel 1, que son los más bajos, hasta unos 38,950 pesos, reciben un ajuste porcentual mayor que los del nivel 3. Que son los que superan los 165,000 pesos. O sea que hay una intención clara de proteger a los que ganan menos. Clarísima. Y no solo eso, se pactan correctivos por inflación para que el salario no pierda poder de compra. Si la inflación real supera los aumentos, se aplica un ajuste retroactivo. ¡Qué sofisticado! Mucho. Algunos acuerdos hasta mencionan que usarán la inflación subyacente, que es un indicador más estable. Es una negociación muy técnica que busca dar previsibilidad y a la vez proteger al salario real. Es una radiografía de la política económica en acción. Ahora, tengo que admitir que de todo lo que leímos, hay una cosa que me voló la cabeza por completo. Ya sé a cuál te refieres. Cuando creía que lo había visto todo entre matrimonios, clubes canábicos y ajustes salariales, me encuentro con el decreto 240025. El decreto del semen bovino. Exacto. Un decreto que aprueba los requisitos sanitarios del Mercosur para importar semen bovino y bubalino congelado. Y el nivel de detalle es alucinante. Es que parece un tema súper de nicho, pero en realidad nos está hablando de uno de los pilares de la economía de la región, ¿no? La agroindustria y la biotecnología. Claro, tiene todo el sentido. Para que un país como Uruguay pueda exportar carne de alta calidad, necesita una genética de primer nivel. Y para importarla de forma segura se necesitan estas reglas. El decreto especifica con un detalle increíble las pruebas para descartar enfermedades como la fiebre aftosa, la lengua azul. La rinotraqueitis infecciosa bovina, que la nombran por la sigla IBR. Imagínate, incluso define qué es un centro de colecta y procesamiento de semen y adjunta un modelo del certificado veterinario internacional que tiene que ir con cada dosis. Es que es un recordatorio de lo complejas que son las cadenas de comercio hoy en día, ¿no? Detrás de un bife en un restaurante de lujo hay todo un andamiaje de bioseguridad, de genética, de burocracia internacional. Un andamiaje que, sin este decreto, simplemente no existiría. Muestra cómo la regulación, aunque a veces parezca tediosa, es lo que permite que el comercio sofisticado y seguro ocurra. Absolutamente. Pero claro, tanta gente, tantas reglas y tanto negocio,
inevitablemente lleva a desacuerdos, a problemas, ¿no? Claro. Y el diario oficial es también el gran registro de esas fricciones sociales y económicas. Es el lugar donde se publican los conflictos para que el sistema legal pueda empezar a resolverlos. Y hay un tipo de conflicto que aparece por todas partes: las disputas por la propiedad. Hay una cantidad enorme de edictos de prescripción adquisitiva. Esto es cuando alguien busca que la ley lo reconozca como dueño de algo por haberlo poseído durante mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero lo que me sorprendió es que no se trata solo de terrenos o casas. Encontraste un caso particular. Sí, uno que lo hace muy, pero muy tangible. Un aviso de un señor, Maximiliano Pereira Arena, que busca adquirir por prescripción un auto. Un auto. Un auto. Un Chevrolet Onix Joy LT del año 2018, con matrícula y todo. SCI 4044. El aviso cita a los herederos del último dueño registrado. Nunca se me hubiera ocurrido que podías llegar a ser dueño de un auto de esta manera. Es un ejemplo perfecto. Básicamente es la ley reconociendo la realidad de los hechos. Si esta persona usó el auto por años como si fuera suyo, se hizo cargo y nadie lo reclamó, la ley eventualmente dice: ok, es suyo. Formaliza la situación. Exacto. Le da seguridad jurídica. Pasa mucho con terrenos, pero como bien dices, aplica a otros bienes también. Y de las disputas por la propiedad pasamos directamente a los problemas por las deudas. El diario está lleno de remates y ejecuciones. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Vivienda anuncia remates de propiedades. Y no tiene reparos en publicar los nombres completos de los deudores. Para nada. Ahí aparecen los nombres, en San José, en Colonia. Es la parte más dura del sistema, me parece. Sí, es cuando las deudas no se pagan y el Estado tiene mecanismos para ejecutar las garantías. Y no solo el Estado central. Vemos a la Intendencia de Maldonado iniciando un juicio ejecutivo tributario contra el señor Berch Rupeñán por deudas de impuestos en Punta del Este. Es el poder del Estado en acción, reclamando lo que considera suyo a través de la justicia. Es la otra cara de los derechos, las obligaciones. Y el sistema está diseñado para hacerlas cumplir. Exacto. Y ese cumplimiento de las reglas se ve en todos los niveles, desde lo más trivial hasta lo más serio. Por un lado, tenés una lista larguísima de multas de tránsito. Ah, sí, de la Intendencia de Canelones. Es una tabla con matrículas, fechas, lugares, por ejemplo, en la Rambla Ceregni, por exceso de velocidad de entre 21 y 30 kilómetros por hora. Es la ley en su aplicación más cotidiana. La rutina del control social, digamos. Pero en el otro extremo del espectro, en la misma publicación, te encuentras con una resolución del Banco Central del Uruguay. Y esto ya no es una multa de tránsito. No, esto es mucho más serio. El banco sanciona a una persona, Ezequiel Velázquez, con una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos de dirección en cualquier institución financiera del país. Pasamos de una infracción de tránsito a una sanción que puede terminar con la carrera profesional de alguien en el sector financiero. Es increíble el contraste. Y lo fascinante de contrastar esos dos casos es que demuestran que el sistema de reglas, este código del que hablábamos, tiene consecuencias a todos los niveles. No importa si sos un ciudadano común o un ejecutivo de alto nivel. Las acciones tienen consecuencias, y el diario oficial es el lugar donde esas consecuencias quedan registradas para siempre. Exactamente. Entonces, después de analizar todo esto, ¿qué aprendimos? A mí me queda la sensación de que este documento, que parece tan gris, tan formal, es en realidad un tapiz increíblemente vivo. Totalmente. En un solo día, nos cuenta sobre gente que se casa, que se divorcia, que hereda fortunas olvidadas, sobre empresas, trabajadores y hasta las reglas para importar genética bovina. Sí, lo que realmente vimos hoy es que el famoso contrato social no es una idea abstracta de un libro de filosofía. Es este documento. Es el código fuente de la sociedad. Me gusta esa idea, el código fuente. Es que cada línea, desde una multa de tránsito hasta un acuerdo salarial, es una instrucción que ejecuta el programa de cómo vivimos juntos. Es el engranaje invisible que hace que la sociedad funcione. Con sus acuerdos y también con sus conflictos. Exacto. Cada uno de estos avisos, desde el más pequeño hasta el más técnico, es una ventana a esa estructura invisible que nos gobierna. Es la burocracia en su forma más pura, pero también, como vimos, en su forma más humana. Y todo esto me deja con una última reflexión. Una pregunta. Si alguien dentro de 50 años encontrara un registro público de nuestras vidas de hoy, ¿qué documento sería el más revelador?
Buena pregunta. Sería una multa por usar mal un monopatín eléctrico, la escritura de una primera vivienda, el acuerdo salarial de un nuevo sindicato tecnológico. O quizás la letra pequeña de una nueva regulación sobre inteligencia artificial que hoy nos pasa completamente desapercibida. ¿Qué historia contaría ese único documento sobre la época que nos tocó vivir?